Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dedicar este video al tarot de Teilia. Y en este caso, a los arcanos mayores, o como los denomina Teilia, cuchillas superiores. Cuchillas se solía decir, al juego de cartas. Teilia fue tal vez uno de los primeros que utilizó los 78 arcanos completos, entre los que conocemos o que comúnmente se conocen como mayores y menores, correlativos, de la carta 0 a la 78, sin división, como suelen aparecer en los antiguos tarot italianos o en tarot de Marsella o Rider-Waite, en el concepto más conocido del tarot. Teilia hizo que estas cartas estuvieran correlativas, pero sí pudo y sí dividió el tarot en cuchillas superiores y cuchillas inferiores, que son los que nosotros conocemos como arcanos mayores o arcanos menores. A la vez hace también una diferencia con las cuchillas medias, que serían los personajes de la corte, que ya lo veremos en otro video. Hoy nos vamos a centrar en estos arcanos mayores o cuchillas superiores. Por supuesto, son 22 igual que en los tarot clásicos, pero aquí hay varias cosas interesantes para analizar. Por un lado, aquí tenemos, y puse la carta 78, como última carta. Teilia pone el loco, pero a la vez es la carta 0. Así que esta carta va a estar aparte, lo que harán que el resto sean 21 arcanos. Pero esto originalmente en la correlación de las cartas es la 78, pero obviamente se puede usar como la 0, como ocurre con el loco en Marsella, que es la carta sin número. Bien, esto es interesante porque en el tarot de Teilia hay algunos de los arcanos mayores que conocemos, pero otros no están, y a la vez hay cartas agregadas que no existen en otros tarot. Esta idea ya de por sí es muy interesante y muy original. Yo los voy a desplegar aquí. La carta 1, que se llama el caos. La carta 2, llamada la luz. La carta 3, las plantas. La carta 4, el cielo. La 5, el hombre y los cuadrúpedos. La carta 6, los astros. La carta 7, aves y peces. La carta 8, llamada el descanso. La carta 9, la justicia. La carta 10, la templanza. La carta 11, la fuerza. La 12, la prudencia. La 13, el matrimonio. La 14, el diablo. La carta 15, el mago. La 16, el juicio. La 17, la muerte. La 18, el ermitaño. La 19, la torre. La 20, la rueda de la fortuna. Y la 21, lo que sería el carro, pero después vamos a ver también las otras acepciones que él le da. Bien, fíjense que de estos 22 arcanos conocemos algunos y otros nunca los hemos visto. Aquí es interesante porque Teilia hace el ciclo de los arcanos con otro concepto. Ya de por sí, muchas de las cartas que conocemos no tienen el lugar que suelen tener en otros tarot. No sé, por ejemplo, la muerte está en el número 17 en vez del 13. El carro está en el 21. Bueno, o sea,
el juicio está en el 16. O sea que hay algunos que sí y otros que no. Pero miren qué interesante. Este tarot comienza, vuelvo a decir, como el loco con el loco, o vamos a dejarlo al final. Es lo mismo. Pero en sí la carta 1, que es la principal, se llama el caos. Y el caos yo lo interpreto como una carta de comienzo, como si fuese un gran Big Bang, donde todo comienza, ¿no? Una de las características también interesantes de Taylor fue que él le puso ciertas palabras a las cartas que las vamos a tomar o no, pero que de alguna manera nos abren otro universo sobre la carta. Esta carta que se llama el caos, Taylor le puso el cuestionamiento, ¿no? Es como esa duda que nos lleva a comenzar algo. A la vez es el comienzo de todo. Esta carta habla de comienzos. Yo les voy a comentar más o menos lo que el libro de estas cartas dicen sobre cada carta. Si al loco lo ponemos como carta 0, esta carta habla de extravagancia. Y hay que pensar que en estas cartas que son antiguas, de alguna manera el loco era considerado un bufón, ¿no? Alguien que no se lo tomaba en serio. Entonces no es una carta que hable de tal vez de inicios y de lanzarse a transformar una nueva vida. No tiene una visión tan holística. Más bien habla de personajes o de situaciones que en este caso no son tan positivas, porque habla de extravagancia, pero también a la vez lo positivo es de la creatividad de ser un loco, ¿no? O un tonto, de alguna manera, que es lo mismo en este tipo de cartas. Pero habla de una persona que anda por la vida despreocupada, así que no es tan positiva como por ejemplo en Rider White, donde ya tiene otra concepción. Como dijimos antes, la primera carta, que es el caos, el significado de esta carta nos habla de lealtad, habla de diplomacia y de sinceridad, a la vez de generosidad. Por supuesto, estas cartas se leen al derecho y al revés, pero como siempre, el significado al derecho es lo suficientemente importante como para saber que si está inversa es todo lo opuesto. Inmediatamente la carta 2, fíjense que aquí aparece un sol, pero aquí se llama la luz. La luz. Y la palabra que le agrega Taylor es el esclarecimiento. De alguna manera, después del Big Bang se hace la luz. Esa luz es la fuente de vida. El sol también la podemos identificar. Desde ya, el sol no tiene la posición que tienen en otros lados el sol, pero no está tomado como el sol, ¿no? Es la representación del sol, pero es la luz. De alguna manera, esta carta habla de amistad, de clarificación, de alguna manera, y de solidaridad. La tercera carta, las plantas. Ahí están las plantas, pero también hay una luna. Fíjense que no hay otra carta que sea la luna. Así que también la podríamos asociar un poco con la luna, porque ya de por sí habla de los deseos que uno tiene de cambiar, ¿no? De lugares extraños, de encuentros un poco extraños. Y ahí está ese caos y ese lugar un poco caótico que suele ser en todos los tarot la luna. Pero fíjense que es la tercera carta, ¿no? Es como empieza algo, se hace la luz, a la vez hay dudas, ¿no? Estamos todavía reconociendo ese paisaje extraño donde vamos caminando en este ciclo. La cuarta carta se llama Cielos. Y esta carta habla de cansancio, de malestar y de alguna manera de sorpresas que no son muy agradables. Estos cielos, fíjense que está en un círculo, tienen 3 cartas que hablan de círculos, de esta energía circular, ¿no? Del cosmos, del rueda del mandala astrológico.
está muy vinculado con eso, ¿no? Y la palabra que le coloca Teilia es el aire, o sea, lo que se mueve en el aire, que de alguna manera si lo podemos también asociar con los pensamientos. De alguna manera, la razón. La razón da origen o da lugar a la carta 5, el hombre y los cuadrúpedos. El hombre y los cuadrúpedos vuelve a tener este símbolo del infinito de la serpiente que come su cola y es el círculo, con ese hombre elevado, parado, sobre los cuadrúpedos. O sea, la inteligencia crea un ser especial que es el hombre. Y a la vez, esta isla le pone la palabra viaje. De alguna manera es el dominio del hombre sobre los cuadrúpedos, el rey de los cuadrúpedos. Como que todo esto hubiese creado, ¿no?, este ser. La carta 6 se llama los astros. Y los astros habla de intereses nuevos, de ideas brillantes, habla de mejoras. Y de alguna manera es la conexión que tenemos nosotros con las estrellas, los planetas y de alguna manera la carta astral de este hombre, así lo veo yo. No hay una explicación sobre esto, pero yo traté de hacer como una especie de historia para poder entender este comienzo, ¿no?, de los arcanos o de las cuchillas superiores. A la vez, la palabra es la noche, cuando, ¿sí?, esa conexión con los planetas donde se ve las estrellas, la noche y el día. Esas son las palabras especiales. Que podemos decir que también esta idea la toma Papus luego, ¿no? Esto de poner una palabra y también lo de la correlación de las cartas. La carta 7, aves y peces, habla de protección, habla de apoyo, de juicios legales a favor. Y la palabra que pone es apoyo, ¿no? Es como que esos seres, los peces y los pájaros, son símbolos de protección. Ahí tenemos como un signo esotérico. La carta 8 es llamada la carta El Descanso. Y a la vez, fíjense que la imagen es una mujer que puede representar a Eva al lado de esa tentación con las manzanas, la serpiente. Habla de la gran intuición, ¿no? Como que la gran intuición crea a la mujer. La mujer posee la gran intuición. También habla de amor y del amor platónico y de la discreción. Esta carta tiene la palabra eteilia. Y también hay otra palabra escrita que dice la pregunta, ¿no? Tal vez esta carta nos hable de un momento donde algo se nos presenta y tenemos que cuestionarnos. Aquí por primera vez aparece uno de los arcanos mayores que sí aparecen en otros tarot, la justicia. Recién en la carta 9 empiezan a aparecer los arcanos mayores que conocemos en otros tarot. Y por supuesto la justicia tiene el mismo significado prácticamente de otros tarot y habla del equilibrio interior, de la serenidad, de la lógica, ¿sí? Y por supuesto no tiene otra palabra. De alguna manera habla del juez, de justicia tal cual la conocemos. La carta 10, aquí aparece otro de los arcanos que conocemos, la templanza. La templanza también tiene de alguna manera el mismo significado, pero aquí eteilia toma, y ahora voy a decir por qué, acá junta estas 4 cartas que tienen que ver con las virtudes.
De hecho, agrega una virtud que no está en otros tarot. Entonces la templanza es la moderación en sí, ¿no? O sea, habla de eso, de una virtud, de moderarse, de la sencillez, de la adaptación a las circunstancias. La fuerza, que es la carta 11, habla de valor, de la tenacidad y del trabajo, ¿no? Son virtudes que uno puede adquirir. Aquí más que en otros tarot son virtudes reales, más que arquetipos de. Son virtudes. Y aquí está una de esas virtudes que no aparece en ninguno de los otros tarot, que es la prudencia. Él agrega la prudencia, y la prudencia es el silencio, es la búsqueda solitaria interior, es la precaución también. La carta 13 es el matrimonio, que nosotros lo conocemos como los enamorados, y por supuesto tiene el mismo tipo de significado. Es un juramento, es un contrato, es una unión y también es una decisión importante. Después aquí tenemos el número 14, el diablo. Esta carta tiene como palabra colocada aparte extra, fuerza mayor, ¿no? Es muy interesante porque es una fuerza que nos atrae el diablo. Y entonces la fuerza mayor habla distinto, habla de exaltación, de fascinación. No es una carta tan negativa como muchas veces aparece en otros tarot, en los tarot más clásicos. La carta 15, el mago. Y aquí el mago sí que no tiene el significado que se le suele dar en otros tarot más clásicos, que es el iniciador, ya que es la carta 1. Bueno, aquí es simplemente habla de juegos de azar, de amistades un poco peligrosas. La carta 16, el juicio. Y el juicio habla de fama, habla de curación, de sentencia favorable, y aquí sí podemos, tal vez, asimilarla a otros tarot. La muerte, por supuesto, también, aquí es la carta 17, transformación total, final de un ciclo. La 18, que es el ermitaño, habla de austeridad, de reflexión, de preparación, de experiencia, ¿no? Cualidades que se le suele dar en otros tarot también. Y es muy interesante porque la palabra que le pone es traidor, ¿no? Como alguien un poco oculto. La carta 19 es el templo, llamada aquí, nosotros lo conocemos como la torre. Y el templo es la pérdida, por supuesto, de bienes, es un incidente, un derrumbe de convicciones también morales, y la palabra es miseria, ¿no? Ahí ya está más asociado a lo que conocemos. La carta 20, la rueda de la fortuna, habla de fortuna y su palabra es fortuna, beneficios, pero también como muchos, especialmente en muchos tarot italianos o inclusive en Marsella, la rueda de la fortuna habla de un tiempo pero que no dura mucho, ¿no? Algo efímero. Buenas ocasiones, encuentros esporádicos, como algo pasajero, pero un buen momento. Y por último, termina con el carro, fíjense qué interesante, ¿no? Termina con el carro, estos arcanos mayores, y se llama, en realidad, le ponen carroza, pero aquí dice el déspota africano, ¿no? Como alguien con mucho mando, y su palabra que escribe aquí es decisiones. Como verán, es un tarot muy especial, porque, vuelvo a decir, tiene las primeras 7 cartas que no pertenecen a ningún tarot, 8, las primeras 8, y después sí van a aparecer algunos y otros directamente no aparecen, como la luna, como el sol.
que podríamos decir que tal vez pueden ser la luz, y en este caso las plantas, el mundo podría ser el hombre y los cuadrúpedos, pero en sí son cartas distintas, es otro concepto que después tomaría Papus para su tarot de los bohemios, el concepto de las cartas correlativas, y esto de poner una palabra que también identifique al arcano. En sí es un tarot muy especial, distinto, que me parecía interesante que lo veamos por separado, en este caso los arcanos mayores, digo entre comillas, porque en realidad no son los mismos, vamos a llamarlos como él los llamaba, cuchillas superiores, y, y poder verlos un poco de esta manera es comprender su concepto, ¿no? Es como todo un comienzo, la primera parte fuera un comienzo de este ciclo para después pasar por ciertas virtudes, para después empezar a transformar y ver situaciones más complejas a partir de las decisiones del matrimonio o de los enamorados, ¿no? Y ahí entonces empiezan a aparecer casi todos el restos arcanos, pero como verán, ya no tienen el mismo lugar que suelen tener en casi todos los tarot más clásicos. Así que por eso es definitivamente un tarot muy especial. A mí me gusta mucho y en este canal hay un video donde hablo de esta edición, es una revisión y hablo en general del tarot, así que si lo quieren buscar, eh, voy a dejarlo para que lo vean en la cajita de descripción si quieren verlo, porque es muy interesante, pero realmente como es un tarot muy distinto, vale la pena verlo por aparte y analizarlo un poquito, porque es muy interesante. Bueno, desde ya agradezco a los que se suscriben al canal, si me quieren dejar un mensaje, con gusto se los voy a contestar, y desde ya cualquier interacción con el canal suma mucho. Muchas gracias por la atención y por el gusto de haber compartido esta experiencia, que es en este caso el tarot de Teilia, un tarot tan especial. Nos vemos en otro video.